estudio de la palabra de Dios, un estudio que nos va a ayudar a reconocer y a tener autoridad sobre los temas bíblicos que son importantísimos para nosotros aprender, para poder nosotros tener una idea, un conocimiento de por qué no tenemos nosotros comunión con otras personas. Y el título de esta serie se titula Los errores de los testigos de Jehová. Errores de los testigos de Jehová. Bien importante es tener esto en mente porque necesitamos nosotros aprender y entender ese tipo de cosas. ¿Por qué nosotros no tenemos comunión con ellos? ¿O por qué nosotros estamos con ellos diciendo que no son la verdad, que necesitan de Jesucristo y que necesitan de entender y de comprender más y más de nuestro Señor Jesucristo? Eso es bien importante. Los errores de los testigos de Jehová. Yo no sé si ustedes han visto, y de hecho ustedes los ven en las esquinas de las casas, por ahí en las cuadras, ustedes los ven que se hacen por lo general dos personas, ¿no? Dos de ellos se hacen ahí. Se ponen unas revistas, ¿verdad? Unas revistas las colocan ahí, se hacen ahí con esas revistas y empiezan ellos bueno, no directamente hablan, pero sí ponen unas revistas ahí por si la persona se acerca y quiere alguna revista, ellos se la regalan gratis. Por lo general está la torre de la Atalaya y está también esa que dice que vivir para siempre en un mundo, el reino de Dios. Entonces nosotros vemos todo este tipo de personas. En esta lección nosotros vamos a notar lo que la Biblia enseña respecto a ciertos errores doctrinales de los que se llaman testigos de Jehová. No nos referimos a la gente misma de este movimiento religioso. Es bueno, es admirar estas personas, es mirarlas cómo se levantan, cómo paran, cómo trabajan tarde y día, y por ese movimiento religioso que al fin y al cabo no es la palabra de Dios ni la predicación, es una falsa doctrina. Pero sin duda pensemos que por un momento que hay motivos puros. Y nos vamos a tratar, porque como ellos utilizan la Biblia y nosotros somos conocedores de la Biblia, pues obviamente tenemos que mirar a la luz de la Biblia este tipo de cosas o este tipo de lecciones que ellos llaman. Sí, recuerde, la libertad, o sea, la verdad nos liberta, pero el error condena. La verdad liberta, pero el error condena. Ellos son los llamados testigos de Jehová, seguidores del señor Rutherford y del señor Russell. Eso es bien importante. Las Sagradas Escrituras enseñan que hay tres personas en la deidad, pero los testigos dicen que no. Y dicen que no porque sus fundadores lo niegan. Pero la palabra de Dios es un compuesto de tres personas. La palabra Dios en el texto sagrado es una palabra plural. Esa la podemos ver en Génesis capítulo 1 y verso 26. Capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que aquí está diciendo el texto sagrado que la palabra hagamos aparece. Esta es en una traducción del hebreo, dice, entonces dijo Elohim. Elohim es Dios, pero pone la misma palabra, hagamos al hombre. No está hablando con los ángeles, no está hablando con los querubines, porque los querubines ni los ángeles crean. Está hablando es Dios, lo que conocemos hoy como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que antes de Cristo no se conocían. Y está diciendo hagamos.
Más adelante dice, aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y en Génesis 3 dice, por eso es lo que dice, que el hombre es uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y en Génesis capítulo 11, cuando estaban haciendo la torre de Babel, el Señor dijo, el hombre es terco y no desistirá de hacer una torre. Descendamos y confundamos su lenguaje. Esas tres palabras son importantes, eso hagamos, esa pluralidad, hagamos. O sea que Dios es un compuesto, hagamos. Es bien importante tenerlo en cuenta. El verbo hagamos es de número plural y el adjetivo nuestra es plural también. El verbo hagamos y el adjetivo nuestra es plural. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo es que en el principio el verbo, o sea, lo que se conoce como Jesús, estaba con Dios. En el principio era Jesús, el verbo, y el verbo era con Dios. En otras palabras, estaba con Dios. El verbo era, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y era, esa palabra era de continuo, no es de pasado, es de continuo, y era de con Dios. Y el verbo, o sea, Jesús, conocemos ahora, era Dios. O sea, que ahí vemos también la deidad, la divinidad de Dios. Es una pluralidad. ¿Qué puede ser más claro? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero solo uno, óigame bien, pero solo uno en propósito. Solo uno en propósito. Por ejemplo, la Biblia habla de que cuando se casa un hombre y una mujer, viene a ser una sola carne. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo capítulo 19, verso 5, y dijo Jesús, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero está claro que los dos no son una sola persona, son dos personas, pero son un propósito. Otro ejemplo de esto lo tenemos en la unidad del cristiano con Dios. En Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el hombre y la mujer componen un matrimonio en un propósito. Son dos personas distintas. El cristiano y Dios, dos personas distintas, son uno, ¿verdad? Y podemos poner el ejemplo del arco iris. El arco iris tiene varios colores, de diferentes colores, pero es un solo arco iris, el arco iris. Entonces es un propósito. Los cristianos y Dios somos uno, pero no somos la misma persona. La Biblia, pues, está en contra del unitarismo. Dios prohíbe el unitarismo porque no hay un Dios, así como dicen también los pentecostales unitarios. Dios es un compuesto. Otro error de los testigos de Jehová. Ellos enseñan que Jesús no resucitó de los muertos, que Dios levantó el cuerpo de Jesús sobrenaturalmente. Ellos niegan la resurrección de Jesús. O sea, están diciendo que Jesús, el Señor Jesús, sobrenaturalmente resucitó el cuerpo de Jesús. Y ya. Esto enseñan porque ellos niegan que el Señor Jesucristo es Dios. Pero ¿qué enseñan el Nuevo Testamento de la resurrección de Cristo, de los muertos? Dice, resucitó Jesús de los muertos. Es la misma piedra principal del ángulo de la doctrina del Nuevo Testamento. En Primera de Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, que si el Señor Jesucristo no resucitó de entre los muertos, hermanita Primitiva, hermanita Marina, hermano Hugo Hernández, hermana Lucía, hermana Luz Dari, hermano Khaled y hermana Helen, estamos perdiendo el tiempo. Porque nosotros, ¿qué es lo que esperamos? La resurrección de los muertos. Que el Señor nos resucite en el día postrero. Eso es lo que usted y yo esperamos. ¿Qué más esperamos? Si no hubiera más, pues no estaríamos aquí. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Cristo prometió levantarse de entre los muertos. Juan capítulo 2, verso 19 al 22. Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mira lo que dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, y en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos que a los fariseos les dijo, destruyan. En 3 días lo levantaré. Se refería a su templo, a su cuerpo. En Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. O sea, que el Señor les había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar al 3er día. Luego, después de su resurrección, Cristo comió con sus discípulos. Esto es interesante. Lucas 24, del 41 al 43, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, Jesús comió y ya había resucitado. Esto es una prueba que él resucitó de entre los muertos. Y en 1 Corintios capítulo 15, 5 al 8 dice, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, en todos igualmente. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dijo el apóstol San Pablo. Y eso que estamos hablando, el apóstol Pablo está hablando aproximadamente unos 2 o 3 meses, no sé, o un año. Bueno, estoy equivocado y no me acuerdo de la época, pero fue bastante tiempo que se le apareció a Pablo. O sea, que se le apareció a Pablo. Sin embargo, los testigos de Jehová tienen que negar la resurrección de Cristo Jesús, porque así era la doctrina de sus fundadores. Otra doctrina bíblica negada por los testigos de Jehová es la del castigo eterno. Ellos dicen que no hay castigo eterno para los desobedientes, a los que no obedecen el evangelio de Cristo Jesús. Ellos les gusta preguntar a la gente diciendo, ¿cómo podrá un padre echar a un hijo suyo a un horno? Con esta pregunta ellos piensan deshacer la doctrina bíblica del infierno. Es fácil razonar humanamente y llegar a conclusiones convenientes. A muchos les gusta la doctrina de que no haya infierno, obvio, porque al no ser salvos eternamente, pues tampoco pierden nada. Si no se salvan, no pierden nada. ¿Cuál es el problema? Si no hay castigo eterno, pues no se pierde nada. Pero el hecho de que les guste a los hombres una doctrina conveniente no cambia los hechos del caso. La Biblia dice la verdad. En cambio, la gente siempre busca
a quienes les prediquen cosas convenientes. Miremos lo que dice la Biblia. Va a haber un castigo eterno. En Romanos 11:22, la palabra de Dios dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Óigame bien, la bondad de Dios y la severidad de Dios, o sea, el castigo, porque dice Hebreos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, la severidad de Dios para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, porque tú también de otra manera, si no permanece usted en esa bondad, en ese amor y en esa verdad, usted será cortado. Segunda de Tesalonicenses es un texto esperanzador, pero escalofriante también. Esperanzador para los que esperamos, pero duro y fuerte para aquellos que no obedecen el evangelio. Observemos lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1:7-9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea que el Señor va a venir, Jesús va a venir en llama de fuego. Esto se llama en juicio. En juicio para aquellos que desobedecieron y para aquellos que no conocieron a Dios. Ellos sufrirán pena de eterna perdición, dice la palabra. Miremos lo que dice Cristo respecto al castigo eterno. Mateo 25:31-32 y 41 y 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, verso 41, dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los testigos de Jehová dicen que la muerte es nada más aniquilación. Afirman que cuando alguno muere deja de ser, es aniquilado. Pero según Cristo Jesús, el castigo de los malos durará el mismo tiempo que dure la vida de los salvos. Dice Cristo: castigo eterno y vida eterna. En Judas capítulo 7 dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Ahí dice el texto sagrado eso. Y también en Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos. Entonces, aquí está hablando de un castigo eterno, siglos de los siglos. La Biblia habla realmente que sí hay un castigo eterno. Y eso tiene repercusión en la psicología del hombre. Bondad, misericordia, amor y también castigo. Eso es lo que dice la Santa Palabra. Y es bien importante que nosotros entendamos eso. Sí va a haber un castigo eterno y es un castigo que durará por los siglos de los siglos. Si usted puede leer ahí también en Marcos 9, 47 y 48, el mismo Jesús, amables oyentes, es el mismo Jesús quien nos dice, Marcos 9, 47 y 48, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La palabra de Dios nos dice que Jesús enseñaba por medio de parábolas, que Jesús enseñaba por medio de la cotidianidad de la vida. Jesús pasaba por Israel, por todas partes de Israel, y de todo lo que veía en la cotidianidad de los judíos, sacaba lecciones. Y esta lección la sacó el Señor Jesús de un lugar que se llamaba Gehenna, que era el botadero de basura de Jerusalén, en la parte de atrás. Allá había mal olor, había olor a azufre, había fuego a toda hora, como 500 años duró ese quemando eso, era un fuego ahí, parecía que nunca se apagaba. Era obvio que todo el que iba a Jerusalén ahí veía ese lugar. Y en ese lugar también habían gusanos. ¿Por qué? Porque ahí los romanos lanzaban a todos los criminales que crucificaban. Los descuartizaban y los botaban ahí a que se quemaran. Y era obvio que por ahí habían gusanos. Y Jesús de esta ilustración, de esta Gehenna, de esta parte de atrás, sacó la palabra, pero ahí puso la palabra y el fuego, y que teniendo dos ojos, ser echado al infierno. O sea, sacó de ahí la palabra, ese ejemplo de la Gehenna, y puso infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Él está diciendo que el infierno eterno nunca se apagará, nunca se apagará. Es un castigo eterno de dolor, de sufrimiento, es una pérdida de bienestar. Si uno, como en el paraíso del Edén, cuando Adán y Eva estaban juntos allá, había una alegría, había una felicidad, había dicha, había prosperidad, había todo. Pero cuando ellos pecaron, fueron sacados del paraíso y fueron arrojados fuera del paraíso. Se perdió el bienestar. Y es lo mismo en el cielo, se perderá. La gente perderá la felicidad de estar con Dios y irán al castigo eterno. Es un dolor terrible lo que pasará. Entonces, mis hermanos, sí va a haber un castigo eterno. La Biblia sí habla de un castigo eterno. No es mentira de los testigos de Jehová que no lo hay. Cuando usted le quita al hombre de que no hay un castigo eterno, entonces el hombre peca y el hombre deja de hacer lo correcto. Y si no hay castigo, pues hago lo malo. ¿Ve? Es algo terrible. Pero Dios sabe que hay un castigo eterno y nos advierte para que nosotros no vayamos a ese lugar que se llama también castigo eterno y infierno. Recuerde, mi hermano, que el infierno no se hizo para los hombres. El infierno se hizo para el diablo. El diablo es el que va a ser echado allá, pero el diablo quiere llevarse a muchas personas.
Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 25, 31 y 30, en el 41, 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, que el infierno fue el castigo eterno, y el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como el diablo sabe que nosotros tenemos un alma eterna, un espíritu eterno, nos quiere llevar con él, nos quiere llevar allá, a que lo acompañemos eternamente. Pero nosotros no lo vamos a acompañar a él, porque nosotros queremos irnos al cielo eterno, donde está Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde está la luz, la verdad, y donde hay felicidad eterna. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga, los guarde y me los conserve siempre en paz.